Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, dice la palabra del Señor de la manera siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Seguimos avanzando, hermanos, en este recorrido por las páginas maravillosas del libro de Apocalipsis. Y hoy continuamos con esta serie de 7, el estudio de esta primera serie de 7, el mensaje a las 7 iglesias. Ya hemos estudiado el mensaje a la iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia en Esmirna, el mensaje a la iglesia en Pérgamo, y hoy corresponde el estudio más a fondo del mensaje que el Señor le enviara a la iglesia que estaba en la ciudad llamada Tiatira. Bueno, Tiatira se hallaba a unos 65 kilómetros al sureste de la ciudad de Pérgamo. Una de las características de esta ciudad es que era muy dada al comercio. O sea, ese era el fuerte de esta ciudad. Había mucho comercio. De hecho, en uno de los viajes, el segundo viaje misionero que hizo Pablo, sabe que toda esa región fue evangelizada por Pablo originalmente. Y en el segundo viaje misionero que Pablo, cuando llegó a Filipos, se encontró ahí, en uno de las veces que Pablo predicó, una de las personas que se convirtieron ahí, en el capítulo 16 está el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue una mujer que era de Tiatira, llamada Lidia. Y supuestamente el hecho de que ella anduviera en ese lugar era porque se dedicaba a la venta. Ella era vendedora de púrpura, dice la Biblia. Bueno, ese es un detalle para que nos venga a ayudar un poco más a entender que realmente esa ciudad, el fuerte eran los negocios, sobre todo los negocios de las telas, de las tintorerías, los hilados y tejidos, se daban ahí en la ciudad de Tiatira. Pero tenía otras características. Estas serían características positivas, si podemos así llamar, pero tenían las características negativas en el ámbito religioso. Y es que era una ciudad muy dada a la maldad. Era una ciudad donde se daba mucho las hechicerías, las brujerías, el satanismo, la santería,
todas esas cosas, supersticiones, eran comunes ahí en la ciudad de Tiatira. Nos presentamos aquí en este momento, o llegamos al cuarto período de la iglesia en su historia. Es el cuarto período de la iglesia en su historia. Se cree de que este período de la iglesia de Tiatira abarca desde el año 500 hasta el año 1500 de la era cristiana. Solo ahí usted puede hacer cuenta que son 1000 años, ¿verdad? Vamos a ver cómo se presenta el Señor a esta iglesia. Y escribe, dice, al ángel de la iglesia en Tiatira. Y el Señor se presenta, dice, el Hijo de Dios, dice, en primer lugar. El Señor se presenta, en primer lugar, como el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios en su máxima expresión, en un grado superlativo. Porque nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Sí, nosotros somos hijos de Dios. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios, pero en un grado superior, en un grado superlativo. Tanto que Jesucristo le dijo a sus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, le dijo. Entonces ahí podemos ver el calibre de la personalidad de Jesucristo, el calibre de carácter de Jesús, que es el Hijo unigénito de Dios. En otras palabras, se presenta a la iglesia como aquel que todo lo puede, como aquel en quien reposa, como dice la Biblia, toda la plenitud, corporalmente, toda la plenitud de la divinidad. Y además le dice, el que tiene ojos como llama de fuego. En el capítulo 1 estuvimos viendo esa característica, que fue uno de los detalles que Juan pudo ver cuando vio a Jesucristo en su revelación. Juan dice que él estaba en la isla llamada Pasmo, pero de repente él dice que escuchó un estruendo como de muchas aguas y una voz que era como el sonido de una trompeta. Y Juan dice que cuando se volvió él para ver quién era el que hablaba, y entonces Juan comienza a describir, y una de las características del personaje que Juan vio es que dice que sus ojos eran como llama de fuego. El fuego es el elemento de la naturaleza que prueba la consistencia de los materiales. De tal manera que el Señor se está presentando como aquel que todo lo ve, como aquel que todo lo escudriña, como aquel de quien nadie se puede esconder. Así se presenta el Señor. Y además dice, y que tienes pies, dice, semejantes al bronce bruñido, dice. Y es que nos habla acerca de el carácter del Señor Jesucristo como juez, que habrá de triturar, que habrá de hollar a sus adversarios con sus pies. De tal manera que dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido, que habrá de pisotear a sus enemigos como se quiebra tiestro, como se quiebra vasos de alfareros. Si usted ha notado que el Señor se presenta de acuerdo al estado en que la iglesia está, de acuerdo al estado en que la iglesia se encuentra, así el Señor se presenta. De tal manera que aquí, dependiendo del estado, o de acuerdo al estado que estaba la iglesia en Tiatira, así el Señor se le presenta. Y en el versículo 19 el Señor le habla de esta manera: yo conozco tus obras, le dice el Señor. Yo lo sé todo, porque sus ojos son como llama de fuego, todo lo ven. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras, le dice. Pero ¿qué tipo de obras eran? Bueno, fíjese que eran buenas obras. Eran buenas obras debido a las motivaciones que existían para hacer buenas obras. El Señor no le está diciendo tus obras son malas, porque más adelante
el Señor en este mismo versículo le habla acerca de las cosas y de las cualidades buenas que tenía la iglesia. Y le dice: yo conozco tus obras y amor, le dice. Pero aquí está hablando del amor ágape. Pero en el sentido de amor activo es amor agapen, que es un amor activo, no es un amor pasivo. Es un amor que se expresa. Es un amor que se expresa, pero con acciones, pues. Y tenía otra cualidad, que dice que también tenían fe. Tenían fe. Pero esta fe, en griego la palabra es pistín, que significa lealtad, fidelidad. De tal manera que ellos habían sido leales y fieles a Dios. Eso el Señor está admirándolo. Han tenido fe, le dice. Fidelidad, o sea, lealtad. Pero también le dice, han tenido servicio. La iglesia era muy servicial. La iglesia, bueno, la palabra, fíjese que la palabra servidor en griego es diaconián, se llama, es la palabra, diaconián. Tal vez ahí está de acuerdo usted, por eso es que se le llama diáconos y diaconisas, porque se deriva de esa palabra griega que significa servidor. Entonces la palabra diaconián habla de ese servicio, pero de ese servicio constante, de ese servicio activo, vamos así llamarlo, un servicio dinámico. Pero era un servicio de entrega al prójimo. Era un servicio de qué? De ponerse a la orden de la otra persona y decirle: ¿en qué te puedo servir? Aquí estoy listo para ayudarte. ¿Quieres que te ayude a hacer esto? ¿Quieres que te ayude a hacer lo otro? Así era la iglesia en Tiatira. Eran serviciales los hermanos. Se servían los unos a los otros. No estaban esperando que el otro les sirviera o que la otra persona los sirviera, sino que estaban sirviéndose mutuamente. Eso lo tenían. Y el Señor los halaga por eso. Pero también tenía otra cualidad. El Señor les dice: también han tenido paciencia. Les dice. Ya estuvimos analizando esa palabra cuando estábamos en el capítulo 1. Y que esta palabra significa aguante. Pero ese aguante de sufrir con una santa resignación. Había tenido aguante la iglesia, paciencia, le dice el Señor. Han tenido paciencia, y eso yo lo admiro de ustedes, le dice el Señor. Y fíjense, hermanos, que una de las cosas que podemos ver ahí en ese versículo es de que la iglesia, en lugar de disminuir en estas obras, iba en aumento. Porque eso es lo que dice. Y que tus obras postreras, les dice, son mayor que las primeras. Que nos da a entender que la iglesia iba creciendo, que la iglesia no se había quedado estancada. O no era que la iglesia antes lo había hecho y ahora no lo hacía. No, le dice el Señor, que las obras iban creciendo. O sea, iban de aumento en aumento ellos en estas obras. Iban de aumento en fe. Iban de aumento en paciencia. Iban de aumento ¿en qué? En amor. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Y es más, les dice el Señor, ustedes no se han quedado estancados, ustedes han seguido creciendo en estas virtudes maravillosas, les dice el Señor. Qué bueno es cuando las personas, qué bueno es cuando el cristiano, en lugar de quedarse estancado en el servicio, en la paciencia, va de aumento en aumento. Sí, que hay personas que dicen: no, yo ya se me agotó la paciencia. Dicen, ahora en adelante ya van a ver, ya van a conocer quién realmente soy, dicen. Entonces quiere decir que estaban fingiendo antes, ¿verdad? Y viene el Señor y comienza en el versículo 20. Aquí vienen los peros ya. En el versículo 20, el Señor le dice: pero tengo, le dice, unas pocas cosas contra ti. De nuevo, al igual que a la iglesia Pérgamo, que le dice que tenía unas pocas cosas, no le dice tengo unas pequeñas cosas, le dice tengo unas pocas cosas.
Pero no eran pequeñas, eran grandes, eran cosotas. No eran detallitos, eran detallotes que tenía la iglesia. Fíjense, hermanos, que después que la iglesia pasó su periodo de persecución, la iglesia de Esmirna, que fue el periodo donde se dieron las grandes persecuciones, la iglesia, los que estaban en la iglesia, los que se decían ser cristianos, eran cristianos de verdad, porque ellos habían pasado por la prueba del filo de la espada, las persecuciones. No eran cristianos ¿por qué? Porque no había otra cosa que hacer. No es que iban a la iglesia porque ¿qué voy a hacer el jueves en la noche? Nada, bueno, aunque sea a la iglesia voy a ir. No, esos eran cristianos de verdad. Y algunos cristianos hasta habían muerto, de tal manera que aquellos que eran mediocres, al ver que a otros los estaban matando, ellos se iban. Pero aquí en este caso era muy diferente, porque la persecución ya había pasado. Pero ¿qué pasó cuando la persecución cesó? Comenzó a llenarse la iglesia de falsas enseñanzas. Comenzó a llenarse la iglesia de herejías. Comenzó a llenarse la iglesia de falsas doctrinas. Y eso comenzó con el periodo de la iglesia de Pérgamo. Y aquí en la iglesia de Tiatira, aquí la cosa está peor ya, hermanos. Está peor ya. ¿Y qué es lo que el Señor tiene contra la iglesia de Tiatira? Y le dice: lo que tengo contra ti, le dice el Señor, unas pocas cosas, que toleras que esa mujer, le dice, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí está el primer problema que tenía la iglesia en Tiatira. Resulta que en la iglesia en Tiatira estaba una mujer. No, ese nombre, Jezabel, no es el nombre propio de ella. Este es un nombre simbólico. Y el Señor, por eso dice acá en esta versión, dice que tolera, dice, a esa mujer, dice, ese es un despectivo. Esa Jezabel, dice el Señor. Pero ¿qué es lo que está haciendo el Señor ahí? Comparándola con aquella mujer perversa que fue esposa del rey Acab de Israel. Ay, si usted quiere saber más de Jezabel, ahí váyase al libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 16, el capítulo 18, capítulo 19, capítulo 21, y en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 9. Ahí está la historia completa de esa mujer. Tanto que los estudiosos han llegado a la deducción de que Jezabel, el nombre Jezabel, porque en primer lugar ella no era judía. Ella no era judía. Acab era el judío y se casó con ella. Pero esta Jezabel, según los eruditos, dicen que el significado de su nombre es deshonesta, perjura. Ahora, ¿por qué podría ser de que no se llamase así ella, esta mujer? Bueno, porque ningún judío le iba a poner a su hija así, mucho menos un pagano, que en este caso, acuérdense ustedes que aquí la iglesia en Tiatira no estaba en Israel, sino que estaba en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, en Grecia, pues todo eso era parte de Grecia. Entonces, no puede ser que ellos le hayan llamado así a esa mujer, sus padres. Por eso los eruditos han llegado a la conclusión de que ese nombre es un nombre simbólico. ¿Pero por qué? Porque el Señor no encontró con quién otra comparar a esa mujer por lo que ella hacía. Usted sabe que muchas veces uno llama a las personas o le da un nombre a las personas de acuerdo a su carácter o de acuerdo a sus cualidades. Y si usted va a entrar a una persona o conoce a alguien, por ejemplo, que es grande, alto, doble, quizás lo más común que nosotros digamos: mire, ahí viene Goliat. Lo estamos comparando con el gigante, ¿va? Pero no es porque él se llame Goliat, simplemente lo estamos comparando debido a su aspecto. Entonces, el aspecto moral de esta mujer que estaba en Tiatira era pero tan malvado,
que el Señor lo que hizo fue compararla con Jezabel, aquella mujer perversa, esposa de Acab, rey de Israel. Pero que vamos a ver las cualidades en primer lugar de esta mujer que estaba en Tiatira. Bueno, en primer lugar vemos que el Señor le da ese título despectivo de esa mujer, dice. ¿Cuáles eran las actividades de ella dentro de la iglesia? En primer lugar, dice el Señor, que se dice, profetiza, dice. Esa mujer decía ella que era profetisa. Decía ella que Dios la usaba. Decía ella que era sierva de Dios. Pero el Señor está diciendo ahí, ella dice el Señor. El Señor no dice ella es profetisa, dice que ella decía. ¿Está claro, hermanos? Dice el Señor que ella decía, se autodenominaba profetisa, y que con lo que ella hablaba impresionaba y aterrorizaba a los oyentes de tal manera que nadie sentía el valor de poder confrontarla. Eso es lo que pasa, fíjate, hermano, hoy en día con todos estos movimientos religiosos que se han levantado, de los falsos apóstoles, falsos profetas, que andan por ahí profetizándole a la gente locuras, y que nadie les puede parar el carro, como decimos, porque lo que hacen ellos es que le echan una maldición. Dicen, te opones entonces a lo que el siervo de Dios dice, entonces te va a caer un rayo. Entonces, de tal manera que lo que ellos hacen es intimidar a la gente para que nadie les diga nada. Lo más probable es que esta señora hacía lo mismo ahí en la iglesia de Tiatira. Tenía tan cautivados y tan amenazados a la gente con las cosas que hablaba, por la manera tal vez que quizás lo decía, que nadie le decía nada. Bueno, y el pastor a saber qué hacía ahí, hermano, porque me aparece en el cuadro ahí. No había puesto orden, por eso la carta va dirigida al ángel, ¿verdad? Que es el predicador, el pastor. Pero no se había hecho nada. Por eso el Señor les dice que estaban tolerando a esa mujer. Pero el Señor dice que se autodenominaba profetisa. O sea, en la verdad no lo era. De tal manera que aquí el Señor lo que hace es desenmascararla y decir, esa mujer no es profetisa. Ella dice que es profetisa. Pero ¿qué más hacía? Dice que enseñe, dice, y seduzca a mis siervos a fornicar. Ahí está un detalle. Y es que otra de las actividades que hacía es que enseñaba. ¿Pero qué significa eso? Fíjense, hermanos, que Pablo, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 12, dice estas palabras. Porque no permito, dice, a la mujer que enseñe, dice, o que ejerza autoridad, dice, sobre el varón, dice. Sino, dice, que aprenda en silencio. Pero, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, Pablo no está diciendo y ni está discriminando tampoco a la mujer. No es que la mujer dice, bueno, como dicen que no tengo que estarme en silencio, así es que yo no hago nada. No, aquí lo que Pablo está hablando es de que la palabra de Dios no avala de que una mujer en una congregación establezca doctrina y que tome decisiones determinantes, porque eso le corresponde al ministro. Y usted sabe que los 5 ministerios primarios que Dios ha establecido dentro de su iglesia son y están reservados para ser ejercidos por hombres, como ya lo hemos estudiado. Pero esta mujer estaba enseñando, estaba estableciendo doctrina, estaba decidiendo qué hacer y qué no debía hacerse en la iglesia. Ella estaba enseñando, estaba estableciendo doctrina y mala doctrina. Porque ¿qué era lo que ella estaba enseñando? Dice que estaba seduciendo. Estaba seduciendo. El Señor dice, seduzca, dice, a mis siervos a fornicar. Eso es
Seducir es convencer con astucia. Es convencer sutilmente. Pero dice que lo seducía no a la santidad. Lo seducía no a ser, ¿qué?, más fieles al Señor. No seducía a la gente ni era ejemplo de qué, de santidad, sino que les enseñaba, les estaba enseñando a pecar. La Biblia no da mayores detalles de qué manera esta mujer lo hacía. Pero lo más probable es que ella tenía cierto grado de autoridad dentro de la iglesia. ¿De qué otra manera podía enseñar? Pues es porque tenía cierto dominio y autoridad dentro de la iglesia. Por eso le digo, el pastor no aparece ahí, no se sabe qué hacía, pero la que está en escena es ella. Ella era la que profetizaba, ella era la que enseñaba, ella era la que movía todo ahí. Y el Señor le dice: ustedes están tolerándola. Eso a mí no me agrada, dice el Señor. Y además lo que enseñaba era a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Pero qué es eso? Falsa doctrina dentro de la iglesia. Esa es herejía dentro de la iglesia. ¿O cómo le podemos llamar a eso? Si no eso. Era el diablo dentro de la iglesia, hermanos. Sí. Fíjese que un comentarista dice que, por ejemplo, en la iglesia de Esmirna, ahí, amados hermanos, la iglesia estaba donde estaba el trono de Satanás. En la iglesia en Pérgamo, Satanás estaba en el trono que lo tenía en el Esculapión, ¿se acuerda? Que era el templo curativo que le llamaban los pergamenos, habitantes de Pérgamo, y era ahí donde estaba, y lo habían levantado en honor al dios de la medicina, a Esculapio. Pero aquí en la iglesia en Tiatira, Satanás ya no estaba afuera, ya estaba dentro de la iglesia. Para que usted se dé cuenta cómo iba progresando el mal dentro de la iglesia. A estas alturas del año 500 ya de nuestra era. Ahora el diablo estaba dentro de la iglesia. Y desde ahí estaba haciendo desórdenes, hermano. Estaba ya perjudicando y haciendo pedazos la iglesia. Tanto que esta carta es doble, es una carta doble, este es un mensaje doble. Porque el Señor en primer lugar se está dirigiendo aquí, está hablando de la situación pecaminosa que había en la iglesia. Pero más adelante, como lo vamos a ver, se va a dirigir a aquellos que dentro de la iglesia no se habían contaminado. De tal manera que habían dos grupos dentro de la iglesia. Unos que se habían contaminado ya con el pecado de esta mujer y otros que se habían mantenido ahí a un lado. Y viene el Señor y dice que otra de las actividades que esta mujer hacía era de que enseñaba, había seducido a los siervos del Señor a fornicar, pero también a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se acuerda usted que esos fueron los consejos de Balaam a Balac, el rey de los moabitas? Y es que Balaam aconsejó a Balac que ya que no podía maldecir al pueblo de Israel, entonces que mandara mujeres bonitas y que se metieran en el campamento de los judíos y que con ellas iban a fornicar y después ellas iban a llevarlos a los judíos a que fueran a quemarle incienso a Baal y a los ídolos paganos. Y así sucedió. Así sucedió. Pero claro, Balaam no lo hizo él. Él aconsejó a Balac para que lo hiciera. Pero aquí la cosa es muy diferente y es más grave porque ya la cuestión estaba dentro de la iglesia. O sea que ya la semilla del mal estaba dentro de la iglesia. Y entonces el Señor lo que está diciendo aquí es de que la iglesia estaba consciente de ese mal que había, pero nadie había querido hacer nada. Nadie, como dicen, había tomado el toro por los cuernos, sino que en lugar de enfrentar la situación, estaban tolerándola. Eso es lo que pasa muchas veces en muchas congregaciones. Abunda el pecado, abunda la coquetería con el pecado,
abunda, amados hermanos, la carnalidad y nadie hace nada.